La pandemia ha venido a girar las estructuras sanitarias en una primera etapa, pero también las económicas, casi de manera concomitante, o si queremos decirlo en una segunda etapa puede ser, pero para mí me parece que desde el mismo momento en que la sanidad entró en crisis en el mundo y que obviamente la situación de los individuos se complicaba, cada uno retraía el gasto y trataba de que la plata que cada uno pudiese tener ante la incertidumbre que genera la pandemia respecto de los días subsiguientes, uno se retrae en cuanto a los proyectos y las cosas a poder realizar. En lo individual, y me parece que también pasa en lo general, en lo comercial, en el sector privado, porque en definitivo uno está atado al otro. Hemos puesto durante el año pasado y este año distintas herramientas a favor del sector privado, que no han sido obviamente ni en esta provincia ni en el resto de las provincias argentinas. Parece ser, salvo 1, 2 o 3 países que tienen mucha potencia económica, han sido todas insuficientes, hay que hablar con absoluta claridad. Nos han permitido sostenernos, pero no de la manera que todos pretendíamos. Y lo que hemos intentado cuidar en la provincia de San Juan ha sido el empleo de empresarios, sin distinción, el empleo de empresarios, porque el empresario que trabaja es un trabajador más, junto con el trabajador que trabaja en esa misma empresa, de la índole o de la categoría que pretendamos pensar, todas por igual. Pusimos plata subsidiada a través de distintas de las agencias que tiene el gobierno de la provincia, del banco que es agente oficial del banco de la provincia de San Juan, que es el Banco San Juan, de los distintos bancos con los cuales se licitaban tasas de interés subsidiadas para que el sector privado pudiese desenvolverse. Pusimos certificados de crédito fiscal, que esto es plata que el Estado pone sin requerirle devolución para emprender nuevos proyectos. Algunos salieron, muchos. Otros tantos no, porque en definitiva, otra vez, la retracción del gasto del individuo repercute en el desarrollo de la economía provincial. Vinimos trabajando en este último tiempo y ante, creo, meses que van a ser delicados desde lo económico y también desde lo sanitario, o viceversa. No quiero ponderar una cosa sobre la otra, porque obviamente eso también genera algún tipo de discusión. Para lo sanitario y lo económico, viceversa, para lo mismo. Me parece que estos 3 meses subsiguientes, que es junio, julio, agosto, van a ser meses en donde nosotros visibilizamos una curva creciente de contagios que está pasando, y lo vemos, donde hemos logrado, y lo seguimos haciendo, potenciar el sector de la salud, con la incorporación de todos los elementos necesarios, sin distinciones, pero también hasta donde pudo el Estado, que ha sido un 50% de aumento destinado al sector público, que incluye, además de algunos otros ítems, al sector de salud, por supuesto, primordialmente, como el sector de la seguridad. Pero nos pareció que era momento oportuno, ante este horizonte inmediato de 3 meses que van a ser difíciles, de que el Estado sanjuanino, en este caso, sumándose a las medidas que haya dispuesto el Gobierno Nacional, dispusiera en este caso 1.000 millones de pesos para ayudarle a pagar a los trabajadores de cada una de las empresas vinculadas a estas actividades, que ahora voy a pasar a leer de manera detallada para no extralimitarme y o olvidarme de alguna. El programa que dispone estos 1.000 millones consiste en una ayuda económica para los sectores críticos o más críticos, porque en realidad la criticidad me parece que llega a todos, considerados más castigados, y no hablamos de esencialidad y no esencialidad, sino más castigados por la pandemia, como son, tal cual lo expresó de manera individual cada ministro, pero voy a hacer un resumen colectivo: hotelería urbana, comercio minorista, gastronomía, turismo, transporte escolar o turístico, actividades culturales, entre otros. Estos sectores tienen registrado con el formulario 931, más o menos, número más, número menos, 10.000 trabajadores en la provincia de San Juan,
nuclean a 1.200 empresas sanjuaninas y también vamos a llegar con esta ayuda a más de 5.000 monotributistas y autónomos que pueden tener ningún trabajador o hasta 5 trabajadores dentro de esa facturación. Que lo que pretendemos es que este monto que va destinado a cada trabajador, de acuerdo a la información que ustedes nos puedan proporcionar, les ayude a no tener que disponer ustedes de plata que cuesta mucho ganarla o en muchos casos no se está ganando directamente, porque si hablamos de agencias de viaje, está casi impedido, salvo algún destino puntual, andar por el mundo, y en definitiva hemos tratado de potenciar el turismo interno. Pero ¿qué es lo que ha pasado con esto? El turismo interno ha salido del Gran San Juan hacia los departamentos alejados, turísticos, de frontera, pero no ha pasado lo mismo desde esos departamentos hacia el Gran San Juan, que es donde está la mayor cantidad de plazas hoteleras, por ejemplo. Por ende, agencias de viajes, por poner un ejemplo, y linealmente a cada uno de los que están acá representados, no han tenido la posibilidad de facturar. Entonces, para aliviar el bolsillo del empresario y para que el trabajador pueda mantener el puesto de trabajo, es que disponemos esto. Sectores más críticos le damos hasta 22.000 pesos, de acuerdo a la nómina que ustedes declaren y que nosotros verifiquemos, obviamente, a través del 931, que va directo al trabajador y que ustedes se evitan de tener que pagar. Y los sectores menos críticos hasta 15.000 pesos. Este beneficio se otorga por 4 meses. Yo dije 3 meses lo más complicado, lo vamos a estirar un mes más. Lo mismo pasa con el comercio. Las puertas se pueden abrir, el problema es que si el público no está dispuesto, el cliente, como se llame, como pretendamos llamarlo, no está dispuesto o no tiene la plata, o aún teniéndola prevé tener algún otro tipo de gasto, bueno, evidentemente la facturación del comercio en general también se cae. Por eso está incluido también el comercio. Este beneficio se otorga por 4 meses, es decir, que se abonará a mes vencido en el mes de julio, agosto, septiembre y octubre del 2021. Y ante la pregunta si se puede extender, el anuncio es hasta el mes de octubre. Dependerá de cómo funcione la economía, la nacional y obviamente dentro de eso la provincial, que hay datos que son muy alentadores y habla de lo que hemos hecho en conjunto, de lo que han hecho ustedes, y ya los voy a repasar rápidamente. Aunque son alentadores, lo mismo no alcanzan estos datos. Esto va a estar destinado a trabajadores que no estén alcanzados por el repro, para que no haya superposición de beneficios. En definitiva, lo que queremos hacer es proteger el empleo y de esta manera asistir a las empresas más afectadas y de esta manera permitir que el trabajador siga teniendo el trabajo, que el empresario siga teniendo la empresa, que ninguno se vea más afectado de lo que ya lo está por la pandemia y que podamos transitar estos meses que son obviamente sumamente delicados. Este programa Proteger Empleo San Juan asistirá con 15.000 pesos a empleados con relación laboral de las actividades vinculadas al comercio minorista, a las actividades turísticas y la gastronomía, y para el caso de la hotelería urbana y las agencias de turismo, que entendemos y es muy difícil de hacer el corte, quién más, quién menos, pero que directamente son sectores de la economía que han estado cerrados con las persianas bajas, en definitiva ha sido así, salvo cuando hemos dispuesto que distintas personas que ingresaban al principio estuviesen aislados en los hoteles, cosa que ya obviamente fue una medida y pasó. Ese monto se eleva a 22.000 pesos por trabajador. Que es lo que decimos, que si hay un hotel de 1 a 5 estrellas que tiene 30 trabajadores, nosotros vamos a colocar 22.000 pesos por 30. ¿Queda? Bueno, como 600.000 pesos o algo así, por ese comercio que obviamente tiene una nómina de trabajadores importante. Y para los otros sectores, 15.000 pesos por trabajador, que son quienes, aún no vendiendo lo esperado, pero por lo menos han podido tener las puertas abiertas, que es el caso, por ejemplo, del comercio. Hay una medida adicional más y que he dispuesto a elaborar la norma durante esta semana para suspender las ejecuciones fiscales y las medidas cautelares hasta octubre de este año, cosa de que por lo menos
no tengamos a la situación normal, que ya es delicada, tener que asistir a un estudio jurídico. Yo soy abogado, no es que estoy yendo para nada en contra de los colegas, pero la idea es que podamos tener una pausa en cuanto a esto, que son obligaciones, que hay que cumplirlas, pero que en este momento cumplirlas se torna absolutamente delicado. Cuando yo hablaba de que la provincia de San Juan ha tenido un desarrollo que nos hubiese gustado que fuese mucho mejor, pero que dentro del contexto en el cual nos hemos manejado ha sido, gracias al esfuerzo de todos los sanjuaninos, muy aceptable. Cuando hablamos de desocupación estamos en menos de la mitad que la media nacional, que es la sumatoria de todas las provincias. La media nacional es cada una de las provincias expresando cuál ha sido el nivel de desempleo. 11 da la media nacional y 5,2 dio el último trimestre del año pasado. Veníamos bien en este primer trimestre y después obviamente los indicadores sanitarios han complicado y mucho la situación. Por eso la convocatoria es a expresar estas medidas. Lo mismo pasa con la indigencia, que es la mitad de la nacional, son 7 puntos menos la pobreza, sumamente preocupante, por más que sean 7 puntos menos. Con la tasa de empleo es más o menos parecido. Hemos tenido durante el año 2020 mayor cantidad de días con actividad económica que el resto de las provincias argentinas y que la media nacional, pero todo es insuficiente a los fines de poder lograr la subsistencia real de la economía provincial. Por eso es este aporte que se suma a los anteriores y que implica un esfuerzo no del gobierno, es un esfuerzo de todos los sanjuaninos. Nosotros disponemos los dineros que llegan de Nación y que obviamente cobramos en la provincia de San Juan, pero que son los dineros de todos los sanjuaninos. Me quedan solo dos cosas más que no tienen que ver con una relación directa con los anuncios, que son estos que he dado, pero que han tenido notoriedad en estos últimos días. Durante el día miércoles vamos a tener una reunión con el ministro de Educación y los secretarios generales de los sindicatos vinculados a la educación. El sector docente sanjuanino está vacunado con la primera dosis, tanto docente, personal docente como no docente, son auxiliares que permiten que se desarrollen las tareas educativas en las escuelas, en un 95%. Primera dosis, sector docente, 95%. Y segunda dosis, sector docente, 55%. Estamos utilizando esta semana para convocar a todos los docentes para que puedan recibir la segunda dosis, que va a permitir por lo menos la inmunización de acuerdo a lo que prevé la colocación de las vacunas, para que el día lunes, previa reunión, podamos volver al estado anterior al que entró en vigencia este decreto. Y el segundo tema, que por lo menos a mí me ha llamado la atención y quiero compartirlo con todos los sanjuaninos, ha sido esta medida o esta sentencia que saca pidiendo informes la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre Tambolar, que es una obra, cuando hablamos de afectar la movilidad económica, implica que si hay menos trabajadores con trabajo en la provincia de San Juan, van a haber menos comercios vendiendo, obviamente, van a haber menos sanjuaninos pudiendo gastar en los distintos rubros que tiene la provincia. Esta es una medida iniciada contra la construcción del dique Tambolar por la provincia de La Pampa en el año 2016, que se suman a medidas anteriores sobre los diques construidos con anterioridad, tanto Caracoles como Punta Negra. Esta específicamente es sobre el dique Tambolar. Es importante expresar que el dique Tambolar, en la primera etapa, Tambolar 1, que fue el desvío del río y la construcción de túneles para poder secar el lugar donde se construye la pantalla, que implica poder juntar agua con efectos turísticos, hidroeléctricos, obviamente por la generación de energía y también de ampliación de la frontera productiva. Esa etapa comienza en el año 2014. La medida de la provincia de La Pampa, que específicamente dice esto, ellos colocan esta medida imponiendo una obligación adicional de ser sometida a consideración vinculante en todas las provincias que integran la cuenca hídrica interjurisdiccional de Desaguadero, Salado, Chadileibú, Curacó y Colorado. Lo que nosotros decimos es,
para que lo podamos entender entre todos. En la década del 80 se construye el dique de Uyum. Principios de los 2000 se construye el dique Caracoles. Antes del 2000, en el 2017 es iniciado el dique, concluido el dique Punta Negra. Imagínense que los diques se construyen aguas arriba. Ellos están poniendo una medida sobre el último dique que estamos construyendo, por lo menos que está en construcción ahora de manera permanente. O sea que si hubo alguna medida que afectara a la cuenca de la provincia de La Pampa, debería haberse iniciado antes de construir Uyum, porque después se construyó Punta Negra, y después se construyó Caracoles y ahora se está construyendo Tambolá. O sea, es extemporánea, porque en definitiva, si esas aguas, según ellos, no llegan hasta La Pampa, no llegan hace muchísimos años, que es cuando se vienen embalsando agua con los fines que expresé anteriormente. Nosotros vamos a llevar toda la documentación. Esta fue una licitación pública que obviamente se hizo con el gobierno anterior, la segunda etapa, y con el gobierno anterior al anterior, la primera etapa de la construcción del dique Tambolá. Y lo que queremos que evalúe la Corte Suprema es que llevamos 6 años construyendo el dique, que empezó del gobierno anterior nacional y en el gobierno anterior provincial también, y que ese dique hoy tiene 600 trabajadores registrados de manera directa, más un número similar o superior de trabajadores registrados de manera indirecta. Así es que tenemos 30 días para presentar cuál ha sido la documentación, las declaraciones de impacto ambiental generadas acá en la provincia de San Juan, pero el dique se construye con fondos que nacen de un fideicomiso nacional, entonces hay involucramiento también tanto de CAMESA como la Secretaría de Recursos Hídricos del gobierno anterior y del anterior al anterior también. Así es que esperemos que sea entendido, esperemos que ellos también nos ayuden a cuidar el trabajo de 600 familias que de manera indirecta y casi 2.000 de manera indirecta trabajan en la construcción del dique Tambolá, que ya tiene un avance importante de obra, que hoy está construyendo la pantalla que toma cada vez más trabajadores hasta llegar a un pico de casi 1.300 trabajadores. Dicho esto, lo educativo y lo vinculado a esta corte, que somos muy respetuosos y vamos a llevar toda la documentación como corresponde, nobleza obliga, así tiene que ser. Lo importante de la mañana de hoy es que 1.000 millones se destinan al consumo local, que va a amortiguar los bolsillos de los empresarios, que están sumamente castigados, y a tratar de mantener el trabajo de los trabajadores, que tampoco, obviamente, atraviesan una situación que sea demasiado fácil, más bien bastante difícil. Muchas gracias a todos.